Corintios, en el capítulo 14, en el versículo número 15. Hablamos que íbamos a empezar otro desarrollo, una serie, con el fin de abrir un entendimiento que ha resultado un poco complicado en el siglo XX y XXI. Y quiero que leamos el versículo 15 para iniciar. Dice el apóstol Pablo en su primera carta a Corintios, en el capítulo 14, versículo 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Hasta ahí vamos a dejar esta porción, donde tomaremos como base la parte B del versículo 15 que dice: cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. El siglo XXI, como lo he mencionado en otras ocasiones, ha descuidado la doctrina, hablando en toda la extensión de la palabra, de la adoración a Dios. Nosotros, gracias al Señor, ya hemos expuesto acerca del principio regulador del culto cristiano, por lo cual la mayoría de ustedes no va a tener ningún problema en el desarrollo de esto. Las personas que no estaban en ese tiempo podrán acceder a las predicaciones que ya tenemos al respecto sobre el principio regulador del culto cristiano. En el siglo XXI encontramos dentro de diversas denominaciones, al acceder a sus servicios, una falsa adoración. Encontramos espectáculos en toda la extensión de la palabra, mundanos. Encontramos artistas, encontramos instrumentos, encontramos música ruidosa que en la mayoría ni siquiera menciona a Jesucristo y no habla con respecto a su palabra. Si yo estoy citando al apóstol Pablo dirigiéndose a los corintios, él dice: cantaremos con el espíritu, pero también cantaremos con el entendimiento. La mayoría de las personas que se reúnen en ese tipo de lugares vive o se basa en emociones, en experiencias. Son sensacionalistas. Lo que ellos quieren es sentir. Esto tiene mucha relación con aquellas experiencias de la doctrina continuista en base a lo que ya hemos hablado acerca de la decadencia doctrinal de 1906 en Los Ángeles, el famoso avivamiento de Azusa. Pero nos enfocaremos más en el hecho de la adoración a Dios, porque vamos a estar exponiendo a Cristo en los salmos. Queremos abrir el entendimiento con respecto a ello. Cuando alguien aborda o lee un salmo, lo primero que las personas hacen es atribuirse a ellos alguna porción específica que les puede venir de consuelo en alguna circunstancia específica. Lo que queremos hacer, en este caso nosotros que por la gracia de Dios entonamos salmos en nuestra liturgia, tener el entendimiento de qué habla verdaderamente cada salmo. Verdaderamente poder consolidar
lo que se visualiza en las Escrituras, a Cristo en las mismas Escrituras, alejarnos. Si en otras congregaciones hacen espectáculos mundanos para atraer gentes, pero en ninguna forma, no hay ninguna intención de adorar a Dios. Nosotros no queremos eso en esta iglesia local, no queremos eso en nuestras vidas. Entonces se tiene que tener una base firme, exegética, para entender los salmos, los cuales nosotros estamos cantando. El fin de todo esto es que ustedes entiendan que un salmo, estamos hablando de los 150 que están registrados en la Escritura, a los cuales son poemas con el fin de ser cantados. A Dios sí le importa su adoración y la prueba está en que el libro más grande de la Biblia son los salmos. Tenemos 150 salmos. Es la prueba contundente de que a Dios sí le importa la forma en la cual le adoremos, más todos los argumentos exegéticos que ya dimos anteriormente en otras sesiones con respecto al principio regulador del culto cristiano. Lo que queremos hacer es el abrir el entendimiento de que un salmo fue escrito en primera instancia bajo inspiración divina. Segunda instancia, en una circunstancia específica, donde el autor expresa a Dios su sentir y clamor en ese momento, y que a su vez se esconde en el mismo salmo un camino directo a la cruz, de una forma poética, esperando ser entendido y expresado como una oda religiosa, donde no solo resaltará el sentir del autor, sino lo que Dios quiso que se entone, en el cual sobresale su gloria y el camino por el cual el hombre será reconciliado con él. Es decir, hubo un momento específico, bajo una circunstancia específica, en un tiempo específico de la historia, inclinado soberanamente por Dios, en el cual fue escrito un salmo. Al autor de un salmo tuvo una situación por la cual Dios le permitió pasar y decretó que así sucediese para que ese salmo fuese desarrollado. En ese momento que el salmo fue escrito, el autor estaba pasando por una circunstancia específica, la cual gramaticalmente queda desarrollada en el mismo salmo, pero detrás de esas líneas, detrás de ese suceso, detrás de ese acontecimiento específico, se esconde un camino directo a la cruz de Cristo. La palabra salmo en hebreo refleja lo que yo les estoy tratando de hacer entender, que en hebreo es Tehillim, que traducido es canción de alabanza. En griego, salmo, que es pieza fija de música u oda sagrada. Es decir, los salmos son poemas destinados a ser cansados. Repito, hebreo, Tehillim, canción de alabanza. En griego, salmos, pieza fija de música u oda religiosa.
Eran poemas redactados por aquellos autores inspirados divinamente, con un fin, con un propósito, el ser cantados. Esa redacción poética, como lo he mencionado, bajo una circunstancia específica, en un suceso verídico históricamente, tenía detrás lo maravilloso de todo esto que yo estoy tratando de que ustedes puedan ver el peso de cantar salmos, que detrás de ese suceso, detrás de ese clamor, detrás de esa aflicción, detrás de esa alegría, detrás de esa circunstancia, se escondía un camino directo a la cruz de Cristo. Es decir, Dios inspira a un hombre en una circunstancia que Dios decreta, en la cual ese hombre, ya sea que es afligido o es alegrado, cualquier circunstancia que ustedes puedan ver en los mismos salmos, decretada por Dios, inspirada por Dios, detrás de todo eso se esconde Cristo, el camino a su cruz, el camino a la redención en Cristo Jesús. Es maravilloso porque es un poema con el único fin de ser cantado. Dios mismo inspira a un hombre en una circunstancia para que este hombre escriba esto de una forma poética, pero detrás de todo eso está lo que Dios dejó para que nosotros le cantáramos a Él, centrado en la persona de Jesucristo. Es maravilloso esto. Ahora, ¿cómo voy a impulsarlos a ustedes a ver o visualizar el peso? En primera instancia, quiero que ustedes entiendan esto de una forma consistentemente bíblica. Y para empezar, vamos a un registro, el primer registro de un cántico. En este caso está en Éxodo, en el capítulo 15. Si ustedes me acompañan. Éxodo capítulo 15, ustedes pueden ver desde el versículo 1 al versículo 21 que hay una entonación, hay un cántico, hay una oda religiosa, hay un salmo, un poema con toda la intención de ser cantado, una alabanza a Dios. Esta alabanza a Dios tiene un contexto histórico. Este contexto histórico está redactado claramente en los 14 capítulos anteriores del libro de Éxodo. Pero como nosotros no vamos a leerlo en este momento, y yo espero que ustedes lo lean en su casa, la mayoría de ustedes conocen la historia. Dios levanta a Moisés para sacar al pueblo de Israel de la opresión egipcia. El pueblo egipcio se oponía de una forma soberana de parte de Dios para exaltar su misma gloria, para simplificar esta redacción. Ellos llegan a la orilla del Mar Rojo, pero ellos no podían cruzar el Mar Rojo por sí mismos. Ellos no lo podían cruzar nadando. Ellos no tenían tiempo para hacer una barca. Ellos estaban justo en un momento donde solamente la mano de Dios los libraría de esto. Y detrás de ellos venía el pueblo opresor. Solamente un milagro divino los salvaría, los rescataría, los redimiría. Y de una forma soberana, Dios
abre el Mar Rojo por el cual el pueblo de Israel pasa. Y justo cuando el pueblo de Israel pasa, esa liberación del pueblo de Israel, gracias al Mar Rojo, el mismo mar aplasta al pueblo egipcio. Esto se ve reflejado en los corazones del pueblo de Israel, en este caso Moisés, y empiezan a entonar. Versículo 1 dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar el caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y yo lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enaltezaré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en la mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Los abismos lo cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré y repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. En el versículo 10 dice: soplaste con tu viento, los cubriste el mar, cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Y posteriormente dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. El versículo 16 dice en la parte C: hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Versículo 17: tú lo introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario de tus manos. Oh Jehová ha afirmado, Jehová reinará eternamente y por siempre. Y sigue esta redacción. El canto tiene un contexto histórico. El canto está establecido bajo una circunstancia específica. Ellos son redimidos, como lo redacta el versículo número 13. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Como el pueblo, en la siguiente porción dice: lo llevaste con tu poder, ¿a dónde? A tu santa morada. El pueblo fue rescatado, el pueblo de Israel pasó por las aguas, algo que era imposible para ellos. Fue rescatado por Jehová, un momento específico, una circunstancia específica. El canto está completamente literal bajo esa circunstancia. Hago énfasis. El canto bajo esa circunstancia se redacta, se escribe, se establece de una forma literal en base a ese acontecimiento.
Pero no porque esté redactado de una forma literal, nos quedamos o nos establecemos únicamente en esa forma de aquel suceso histórico, sino que esto también apuntaba a un entendimiento de aquella redención en la persona de Jesucristo, cuando en el versículo 13 ellos dicen, condujiste ¿en dónde? En tu misericordia. ¿A quién? A este pueblo que redimiste. La misericordia de Dios ha sido mostrada para con ellos en aquella circunstancia específica. Pero dentro de esto también se esconde un camino directo a la cruz de Cristo, donde cada uno de nosotros, por la misericordia de Dios, hemos sido redimidos. Hemos sido rescatados de la miseria. Nos ha llevado con su poder, ¿a dónde? A su santa morada. Así lo redacta el cántico de Moisés en el capítulo 15. Una circunstancia específica, una situación específica, redactada literalmente, ejemplificando y especificando, describiendo puntualmente aquel suceso, pero bajo ese fervor de alegría por ser rescatado, por ser redimido, por ser salvado de lo imposible, se esconde la cruz de Cristo, aquel que nos redimiría, aquel que nos salvaría. Por la gracia de Dios seríamos llevados a su santa morada. Una aflicción específica donde Jehová sería exaltado, donde Él sería glorificado. Bajo esa misma regla, nosotros tenemos que entender que existe esta forma hermenéutica de entender los salmos. Es la misma regla la que se aplica para poderlos entender. Son 150 y cada uno de ellos está escrito inspiradamente en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones, con ejemplificaciones literales de esas circunstancias específicas, pero detrás de cada uno de ellos hay una cruz, existe la cruz de Cristo. Y podemos atender a muchos. Por ejemplo, Primera de Crónicas en el capítulo 16, es conocido como el Salmo de Acción de Gracias de David. También a ustedes les pediré que en casa lean los capítulos anteriores, pero para resumir, en este capítulo es cuando el rey David trae de regreso el arca del pacto. Esta circunstancia específica provoca de una forma soberana de parte de Dios, en la inspiración divina, la redacción de un canto que fue hecho en un momento específico, como lo he venido repitiendo, bajo una circunstancia específica. Esto queda redactado en Primera de Crónicas, en el capítulo 16, pero también está redactado en el Salmo 105. Si ustedes, los que tienen, en este caso las bancas, que pueden estar de dos personas, uno puede abrir su Biblia en Primera de Crónicas a partir del versículo, capítulo 16, versículo 7, y el otro lo puede abrir en el versículo primero del Salmo 105. Primera de Crónicas 16, 7 dice, entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asafar y de sus hermanos. El versículo 8 de Primera de Crónicas, capítulo 16 dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dan a conocer en los pueblos sus obras. El Salmo 115, versículo 1 dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras. El versículo 9 de Primera de Crónicas dice, cantad a él, cantadle salmos, alabad de todas sus maravillas. Lo mismo dice el versículo 2 del Salmo 105, cantadle, cantad salmos, alabad todas sus maravillas.
Y si ustedes lo están comparando, yo puedo quedarme en el Salmo 105, donde dice en el versículo 3, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios, de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Está redactando lo que está en Primera de Crónicas. Y en el versículo 8 dice, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. En el Primera de Crónicas, en el capítulo 16, verso 15, dice, Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno. Detrás de ese canto se esconde la cruz de Cristo. Detrás de ese canto, en una circunstancia específica, en una situación específica, en este caso, David regresa con el arca del pacto, feliz, gozoso, cantando, entonando jubilosamente al Señor. Eso queda registrado en el Salmo 105, del versículo 1 al 15. Pero detrás de esa circunstancia específica, detrás de ese momento específico, redactado en forma de poema con el fin de ser cantado, está Cristo. Los pactos de la promesa, dice el apóstol Pablo. Y podemos también ahondar en diferentes formas y circunstancias específicas, las cuales no quedan registradas en ese momento, pero en el Salmo hacen alusión al momento específico. Tal es el caso del rey David cuando huía de su hijo Absalón. Lo pueden ver en 2 de Samuel, para que entiendan el contexto, desde el capítulo 15 al 17, pero está registrado en el Salmo 3. Cuando nosotros entonamos el Salmo 3, entendemos que fue escrito bajo la circunstancia del rey David cuando huía de su hijo Absalón. Lo entendemos de esa forma, ¿sí? Pero dentro de esa redacción poética, inspirada divinamente, que le pertenece a una circunstancia específica, hay un camino directo a la cruz de Cristo. Lo mismo sucede cuando el profeta Natán lo confronta. Estamos hablando del rey David por su pecado con Betsabé. Eso lo pueden ver en 2 de Samuel. También vean el contexto desde el capítulo 12 al 15. Pero eso queda registrado en el Salmo 51. Un momento específico, una circunstancia específica, una situación de una forma soberana, en la cual el profeta Natán confronta a David por su pecado, y esto queda registrado en el Salmo 51, pero ese salmo que está en forma poética, quizás suene un poco repetitivo, pero quiero que entiendan esto, es un poema redactado con el fin de ser cantado bajo una circunstancia específica, inspirado divinamente, con el fin de ser cantado a Dios. Se esconde la cruz de Cristo. Está Cristo, está la redención en Cristo Jesús. Va hacia Jesucristo. Cuando nosotros cantamos el Salmo 3, entendemos que fue bajo la circunstancia, fue inspirado por Dios para el rey David,
bajo la circunstancia que era perseguido por su hijo Absalón, ¿sí? Deja en claro una redacción poética, pero detrás de ello está la cruz de Cristo. Y bueno, podríamos seguir hablando en este caso de la vida del rey David, porque al parecer, y digo al parecer, por las cuestiones paleográficas, él es presentado como autor de 72 salmos, en las cuales algunos tendríamos que verificar el punto en el cual, cómo él, bajo qué circunstancia específica. Es por ello que lo profundo de estudiar, en este caso, los salmos. ¿Por qué? Porque están bajo una circunstancia específica. Y si no encontramos la circunstancia específica, tendremos que ver exegéticamente el punto exacto con el fin, el cual se quiere dar a la autoría primaria, a los receptores primarios. Porque nosotros podemos entender actualmente, gracias a lo que está en el Nuevo Testamento, lo que estamos hablando. Es decir, Lucas capítulo 24, en el versículo 44, un pasaje que me gusta muchísimo, el camino de Emaús. Dos hombres van camino de Emaús y después de la resurrección y no veían a nuestro Señor Jesucristo, no lo conocían. Él se les acerca y después de la crucifixión, Él se les acerca, Él no lo conocían. La Escritura dice que Él les empieza a contar, posteriormente, les abre el entendimiento y les empieza a contar lo que hablaban de Él. ¿En dónde? En las Sagradas Escrituras, versículo 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Podemos hablar del Salmo 2, un salmo que habla de principio a fin en dirección a todo lo que acontece con Jesucristo. Hay salmos que tienen únicamente unas porciones, pero todo inspirado divinamente bajo un suceso está inclinado a que exaltemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no quiero dejar pasar la oportunidad de que ustedes vean la hermenéutica usada en el Nuevo Testamento al respecto. Cuando estamos hablando de el entendimiento de los salmos en el Antiguo Testamento, lo podemos ver en la transmisión que tenemos en los textos targúmicos y midrásicos, ¿sí? Es decir, el entendimiento antes de la exposición y aplicación que hizo nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles de aquellos salmos. No sé si me estoy dando a entender. El entendimiento del Antiguo Testamento para los judíos queda registrado o transmitido en los textos targúmicos y midrásicos. ¿Cómo ellos entendían que un salmo fue escrito bajo una circunstancia específica, en una situación específica, inspirado divinamente, y que entendían que hablaba del Mesías? Cuando hablamos del Nuevo Testamento, cuando hablamos de la interpretación de la hermenéutica del Nuevo Testamento, estamos hablando que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro no se contradecían en la interpretación del Salmo. Y cuando hablamos de salmo, recalco, un poema con la intención de ¿qué? De ser cantado. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos que ese poema, con la intención de ser cantado, ellos lo citan para predicar a Jesucristo. De hecho, si ustedes leen todo el Antiguo Testamento y lo estudian de una forma meticulosa, ustedes van a ver dos cosas. Bueno, una cosa en específico. Las citas más usadas por los apóstoles y por nuestro Señor Jesucristo se encuentran en el libro de Isaías y en el libro de los Salmos, para referirnos a Jesucristo.
Tenemos todo un compendio de profetas, profetas mayores y menores como se les conoce, pero los libros más citados en el Nuevo Testamento para referirse a Jesucristo es el libro de los Salmos y el libro de Isaías. Es claro que ellos entendían que un salmo, porque ellos cantaban salmos, nuestro Señor Jesucristo cantaba salmos, ellos entendían que era un poema escrito, redactado con el único fin, con la única intención de ser cantado, de ser entonado. Cuando ya vamos a la aplicación de la exposición, entendemos, o ya se entendía, o ya lo exponían, que detrás de cada salmo se escondía un camino directo a la cruz de Cristo. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 2. El apóstol Pedro, hay mucho más ejemplos, quiero únicamente que ustedes entiendan la hermenéutica que usaron los apóstoles. Ya he dejado en claro y he tratado de ser insistente en esto, que quede grabado. Un salmo era un poema con la intención de ser cantado. Ese poema estaba bajo inspiración divina en una circunstancia que de una forma soberana pasó para glorificar a Dios, pero que detrás de ellos se escondía la cruz de Cristo, un camino directo a la redención en la persona de Jesucristo. Cuando vamos al Nuevo Testamento, ya vemos esta hermenéutica aplicada para la interpretación de cada salmo. El capítulo 2, ustedes entienden el contexto, los apóstoles se reúnen a orar y Dios soberanamente manda lenguas a cada uno de ellos. Cuando hablamos de lenguas extrañas, estamos hablando de idiomas. Es por ello que todos los que estaban afuera reunidos dicen, como estos siendo galileos les oímos hablar las maravillas de Dios en nuestros propios idiomas. No me voy a detener en eso, quiero avanzar hasta el versículo 22 del capítulo 2 de Hechos. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ahora, el apóstol Pedro, empieza a citar a David en el versículo 25 del capítulo 2 de Hechos. Dice: porque David dice de él, se está refiriendo a Jesucristo. Escuchen lo que estoy diciendo. Se está refiriendo a Jesucristo, pero cita a David. ¿Sí? Versículo 25, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y si ustedes van al Salmo 16, en el versículo 8, dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí. Parte B, porque está a mi diestra, no seré conmovido. En Hechos, el apóstol Pedro, en el versículo 26 dice: por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. El salmista en el Salmo número 16, versículo 9 dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás las sendas de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Y posteriormente, en Hechos, en el capítulo 2, versículo 29, dice: varones hermanos. Estamos hablando que ya citó el Salmo 16 para referirse a Cristo, y empieza a decir en el versículo 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David,
que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con vosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, o sea, David era profeta, estamos hablando que no está entre los libros proféticos, pero David era profeta porque anunciaba la cruz de Cristo en sus mismas redacciones de los Salmos. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejado en el Hades y su carne no vio corrupción. Y dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Es decir, su aplicación hermenéutica es precisa, es exacta. Y su explicación, o sea, él aplica el texto. Estamos hablando del apóstol Pedro, ¿sí? En su sermón, él trae el texto, él trae a memoria el Salmo 16 hasta el versículo 11, lo trae, expone, predica a Cristo, lo aplica y lo explica. No sé si me estoy dando a entender. Él hace exégesis, él lo trae, él está predicando, trae el Salmo para predicar a Cristo, lo aplica para predicar a Cristo, habla de Cristo, un salmo, un poema, con el fin de ser entonado como alabanza, lo trae, lo pone presente, lo expone, lo aplica y lo explica. Es la hermenéutica que él está usando para exponer el salmo. Pero no es el único que hace esta hermenéutica, pero el apóstol Pablo, y voy a referirme al mismo salmo, al Salmo 16, el cual está citando el apóstol Pedro en el sermón del capítulo 2, el apóstol Pablo también lo cita, ¿sí? Eso lo pueden ver en Hechos en el capítulo 13, en su primer viaje misionero del apóstol Pablo. Pero no me quiero detener en leerles todo. De hecho, cita antes el Salmo 2 en el versículo número 33, pero yo quiero que me acompañen al versículo 35 del capítulo 13 de Hechos. Dice, el sermón también del apóstol Pablo es maravilloso, ustedes lo pueden leer en casa, cómo él redacta la salvación desde un principio a fin, ¿sí? Desde el versículo 17, desde que él dice, el Dios de ese pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó y empieza a redactar, o sea, está desde el inicio, desde que él puede contextualizar su exposición al entendimiento de dónde viene la promesa del Mesías. Es decir, el apóstol Pablo empieza a predicarles desde el mismo entendimiento de los judíos, porque en el contexto ellos llegan a una sinagoga en el Sabbat judío, y le dijeron, varones, si ustedes tienen alguna palabra de exhortación, háganoslas oír. Y el apóstol Pablo en el versículo 16 dice que se levanta y da una señal de silencio a todos, y les dice, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Varones israelitas se refiere al pueblo judío bajo el entendimiento de todas las escrituras del Antiguo Testamento como ellas la conocían, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Silencio. Varones israelitas y los que teman a Dios, escuchen lo que voy a decir. A partir del versículo 17 empieza su sermón desde el inicio, es decir,
les hace entender que el pueblo de Israel fue escogido por Dios y habla de los padres y cómo Dios exaltó al pueblo y a pesar de ser extranjeros en la tierra de Egipto, y empieza todo su desarrollo desde el principio. Cuando él llega al versículo 33, cita el Salmo 2, pero en el versículo 35, él cita el Salmo 16 y dice, por eso dice también en otro salmo, trae su hermenéutica, o sea, ya desarrolló un sermón exegético de todo el Antiguo Testamento. En su sermón aplica todo el Antiguo Testamento y después, para consolidar su predicación, trae primero el Salmo número 2 y después trae el Salmo 3, el Salmo 16 en el versículo 35, y dice, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Pero después de eso, conociendo cómo el apóstol Pablo es maestro, o sea, él fue apóstol, predicó, llevó el evangelio. Pero el apóstol Pablo siempre tuvo un carácter de maestro, de expositor, pero como maestro. Él después hace más profunda su explicación. Él predica todo el Antiguo Testamento, predica a Cristo en todo el Antiguo Testamento, se los trae un salmo, lo aplica en Cristo, hace referencia a Cristo, pero él va más allá en su exposición exegética. Es decir, su hermenéutica la aplica de tal forma que a ellos no les quede duda de lo que él está diciendo. Es decir, para que a ellos, como judíos que conocían las Escrituras, no se queden con su interpretación targúmica o midrashka y únicamente lo vayan a aplicar o conceptualizar al rey David. Porque en el versículo 36, fíjense lo que dice el apóstol Pablo, dice, porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. O sea, él cita el Salmo 2 en el versículo 35, no permitirás que tu santo vea corrupción. Es lo que está en el Salmo 16. Pero él, cuando lo explica, él dice, porque David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y él sí vio corrupción. Es lo que le está diciendo, él sí vio corrupción. A ustedes no me pueden decir, porque ustedes conocen perfectamente a David. Es como si ustedes fueran los judíos de la sinagoga y yo fuese el apóstol Pablo y yo le estuviese diciendo, ustedes conocen perfectamente la vida del rey David. Ustedes saben perfectamente de sus escritos, porque está en el Salmo, no cito el Salmo 16, pero está como en otro salmo dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Pero ustedes conocen perfectamente a David. Y él sirvió en su generación, él sirvió en su tiempo a Dios. Pero él murió, él durmió, él fue enterrado. Él sí vio corrupción. Está diciendo, no está hablando específicamente o no se centra específicamente en la vida del rey David, porque el apóstol Pablo está yendo más allá en su explicación. Les quiere hacer entender que habla de Cristo. Y ya después les dice en el versículo 38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiese ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Su interpretación del apóstol Pablo es más clara para que ellos entiendan que el Salmo, un poema con el fin de ser cantado, perdón la repetición, quiero que quede bien plasmado eso en sus mentes, ¿sí? Un poema con la intención de ser cantado en un momento específico, bajo una circunstancia específica, la cual Dios soberanamente decretó con el fin de exaltar su gloria,
que queda redactado y queda entendido que fue escrita por dicho autor, inspirado divinamente, se escondía detrás de ella la cruz de Cristo. Es por ello que los apóstoles lo usaban para predicar a Jesucristo en el Nuevo Testamento. Pero no solamente ellos, nuestro Señor Jesucristo también usa los salmos como una interpretación, como una aplicación de la profecía, refiriéndonos a Él. Nosotros estamos hablando que todas las escrituras, no únicamente los salmos, todas las escrituras se centran en Cristo. Y eso ustedes lo pueden ver en Mateo, en el capítulo 21, del 12 al 16, en la purificación del templo. Y nuestro Señor Jesucristo en el versículo 16, Él cita el Salmo 8 en el versículo 2. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y Él lo está tomando del Salmo 8, versículo 2. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Nuestro Señor Jesucristo también está retomando lo que los salmos, lo que estaba redactado en esos salmos como una aplicación profética. Entonces, el entendimiento claro de esto va a abrir nuestras mentes con el fin de que entendamos, cuando nosotros estamos cantando un salmo, vemos que está implícito una redacción, un poema con el fin de ser cantado bajo una circunstancia específica, por sucesos específicos decretados por Dios, con el fin de ser entonados para exaltar su nombre. Pero que detrás de todo este decreto se esconde la cruz de Cristo. Está el camino de redención. ¿Sí? Ustedes lo pueden ver en el Salmo 2, es citado en Hechos, en el capítulo 2, versículo 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Citado por el apóstol Pedro. El Salmo 16:9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. En el versículo 10 del Salmo 16, porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Lo mismo sucede con el Salmo número 8, en el versículo 4. ¿Qué es el hombre para que tengas memoria de él? Todos ustedes han de reconocer que es citado por la carta de Hebreos en el capítulo 2, versículo 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, tomando los salmos, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Entonces, en este sentido, donde el día de hoy quiero concluir, en base a algo que yo quiero que ustedes tuviesen consciente en toda la redacción de lo que vamos a estar viendo, porque vamos a estar exponiendo los salmos uno por uno, pero viendo a Cristo en los salmos, en el sentido que verdaderamente tiene que tener, porque el apóstol Pablo dice, y lo que yo cité al principio, tenemos que cantar con el espíritu, ¿pero qué? Pero tienen que cantar cada uno de ustedes también con el entendimiento. Entonces, no puede ser que nosotros estamos entonando salmos, estamos cantando salmos, y la mayoría de las personas cuando va a un salmo, y no me estoy refiriendo a alguien en específico, lo puede tomar de una forma antropocéntrica, ¿sí?
Ay, estoy cantando un salmo y tengo cierta circunstancia similar a la que pasó el rey David y bueno, estoy cantando por ello, ¿no? No, el salmo se centra en la persona de Jesucristo y lo van a ver ustedes. Porque cuando venimos a entonar, venimos a alabar a Dios, venimos a exaltar a Dios. Digo, si tú tienes algún problema o alguna dificultad como la que todos nosotros tenemos, como lo mencionamos en la catequesis, ustedes pueden entrar confiadamente al trono de su gracia. Si ustedes están pasando por algún problema o un recurrente de pecado, pueden entrar confiadamente al trono de su gracia y pueden estar en su aposento, en su tiempo de lectura y oración, buscando de la gracia divina. Cuando ustedes vienen aquí ahora que nos reunimos el día del Señor y venimos y entonamos y levantamos un cántico y exaltamos un salmo, ustedes tienen que entender que ese salmo, sea el que sea, no se centra en ustedes. No se centra en ustedes. Se centra en la persona de Jesucristo. Por ello que nuestro Señor Jesucristo, le dice a los hombres que iban camino de Emaús, es necesario que se cumpliese lo que estaba escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y como les acabo de una forma muy breve de exponer, en el Nuevo Testamento, tanto los apóstoles como nuestro Señor Jesucristo traen, después de una predicación, traen el salmo, lo exponen, lo aplican, y como el apóstol Pablo lo explica, les hace entender. ¿Sí? A David sí vio corrupción, pero el que no vio corrupción es aquel por el cual tenemos el perdón de pecados, y les empieza a predicar a Cristo, porque ellos lo entendían, ellos sabían del salmo, estaban en la sinagoga, y ellos, bueno, sí lo escribió el rey David, y sí es un salmo inspirado. Ellos no podían hacerse para atrás en el sentido de la autenticidad del salmo, porque ustedes saben perfectamente que David durmió. Él sí vio corrupción, pero de quien el salmo habla, está centrándose en la persona de Jesucristo en la exposición, en la exposición profética. Profética estoy hablando, cuando hablamos de profecía, para que no descontextualicen, estamos hablando que una profecía apuntaba a la persona de Jesucristo. ¿Sí? En este caso, el canon, la escritura habiéndose completado, ya no necesitamos más de charlatanes que traigan por ahí una cuestión medio orundia de profecía. No, estamos hablando que ellos, los apóstoles, retomaban el salmo, lo traían para exponer a Cristo, lo explicaban, el por qué hablaba de Cristo ese salmo. Repito, un poema con el fin de ser cantado. Porque también la otra vertiente, como era profecía, únicamente, entonces no tenemos por qué cantar salmos, no. ¿Sí? La palabra, yo por eso les hice énfasis en la etimología de salmo en hebreo y salmo en griego, que lo que significa es canción de alabanza o oda religiosa. Poema con el fin de ser cantado, pero ahí, dentro de ese poema que tiene el fin de ser cantado, se esconde la cruz de Cristo. Cuando nosotros estamos cantando salmos, cantamos un salmo, por ejemplo, hoy que cantamos el salmo número 2, ¿sí? Entendemos la redacción del salmo número 2 y entendemos que habla de Cristo, que se esconde Cristo. Porque si ustedes no me dejarán mentir, cuando alguno de ustedes estaba en esas iglesias apóstatas del diablo, y mi hijo eres tú, es que soy su hijo de Dios, si eres hijo de Dios, no estoy diciendo que no, si te has arrepentido, si has creído en Dios, eres hijo de Dios, si no, sigues siendo nada más creación de Dios, ¿sí? Porque lo dice el apóstol Juan en su primera carta, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1.
Entonces, el salmo en sí, ¿en quién se centra? En la persona de Jesucristo. El gran problema es que ese romanticismo cursi y ridículo del mundo lo han traído a las iglesias. ¿Sí me explico? Cuando venimos aquí, cuando estamos aquí, al único que se le canta, al único que se le entona, al único que se le glorifica, es a Jesucristo. Y si estamos cantando salmos, si estamos entonando salmos, si estamos metrificando los salmos, es porque dentro de ese salmos, dentro de esa oda religiosa, dentro de ese poema que tiene el fin de ser cantado, se esconde la cruz de Cristo. Está Cristo en cada uno de ellos. Y es por ello que vamos a empezar a exponer a Cristo en el libro de los Salmos, para que cada uno de ustedes no solamente cante con el espíritu, sino que también lo haga con el entendimiento. Amén.